Bueno, la verdad que sí, era una cuestión que fue absolutamente inesperada. Nosotros desde fines de febrero, como legisladores, presentamos una nota donde todavía no había casos en el país y demás, pero cuando alertamos que la situación venía creciendo, lo primero que hicimos, recuerdo, el 26 de febrero fue mandar una nota al gobierno para que tome medidas en el puerto y en el aeropuerto. Esa fue un poco la primera reacción, fue, ¿no?, de la defensa de las personas que estaban más expuestas. Y después, bueno, fue una situación que, bueno, sobrepasó todo tipo de cuestiones cuando uno ve que hay un impacto grande en lo social, pero gracias a Dios, y yo estoy muy, muy contenta de no tener casos en la provincia ya. Si hoy no se confirman casos, sería el día 11 sin casos nuevos, y la verdad que eso tiene que ver también mucho con cómo nos hemos comportado los fueguinos y las fueguinas estos días, de cuidarnos, de respetar la normativa. Y bueno, y de a poco se va reanudando la actividad, que estamos en una situación, ¿no?, donde hay que tener mucho más cuidado, porque ahora ya empezamos a salir de nuestras casas, a empezar a volver a retomar los puestos de trabajo, y bueno, todo con una nueva forma de vivir. No vamos a volver más a la normalidad, tenemos que adaptarnos a una nueva forma de habitar esta tierra y a una nueva normalidad. Ayer mismo lo viví en la legislatura, en la manera de sesionar, que fue absolutamente diferente a la sesión que hemos tenido, por ejemplo, en el mes de diciembre. Claro, claro. Con los barbijos, cuando uno siempre con su bloque se junta a hablar y está permanente hablando con un bloque, con otro bloque, y bueno, todo eso cambió ya porque, ¿no?, respetando las distancias, los protocolos, los cuidados, y la verdad que, bueno, muy agradecida a la planta permanente, a los trabajadores de planta permanente de la legislatura, porque funcionó de manera impecable todo. Ahora, vos sos abogada y aparte, bueno, tu viejo recordobesazo, igual, bueno, tu mamá, ¿cómo lo vivís en lo familiar? Porque tanto Ana como Jorge son tipos que, bueno, que tienen que estar a resguardo por la pandemia. Sí, sí, absolutamente. Ellos por su edad, sobre todo, son población en riesgo, y la verdad que como hija siempre con preocupación, con cuidados. Ellos están siendo acompañados por mi hermana, por mí, por amigos que bueno, que tratamos de cuidarlos y resguardarlos, pero bueno, también conocés la vocación política de mi viejo, del monstruo, que él estuvo ayer sentado, haciendo uso de la palabra, tomando postura, y bueno, la verdad que se lo han reconocido todos los bloques, porque no esperaban la presencia de él, pero bueno, hemos tenido su participación, y que siempre es súper valiosa también, ¿no?, desde su experiencia, y también nos hizo emocionar mucho cuando hizo el homenaje a Ramona Medina. Fue un momento también muy especial, porque bueno, es una situación muy triste que sucedió en la Villa 31, pero en todo el país tenemos muchos desafíos para poder garantizar el cuidado y las condiciones de higiene a todos los habitantes de la Argentina. Vos sabés que siempre, o sea, ustedes por la labor, ¿no?, como legisladora te hablo, pero yo de este lado siempre digo, hablar con Laura Colazo, hay un montón de gente que dice, bueno, no te conocía, no te conoce, sí. Y tampoco conocen la trayectoria de tu viejo. ¿Cuánto tiempo estuvo él en Buenos Aires, en el Senado, en la Diputación, en la Cámara? Sí, senador nacional por Tierra del Fuego, fue votado 2 veces, en 2 oportunidades. Él comenzó siendo concejal de Río Grande en el año 89, y en ese momento los mandatos eran de 2 años, porque bueno, éramos territorio provincial, y después en el año 91 fue electo intendente de Río Grande, donde fue por 2 periodos intendente. Después de ahí, en el año 2001, 2001, sí, fue electo senador nacional por Tierra del Fuego, y luego asumió como gobernador en el año 2000, en enero del 2004 asumió, fue electo en el 2003, y en el 2007 asumió como senador nacional de vuelta, y ahora en diciembre juramos juntos como legisladores de la provincia. Y bueno, yo venía de la gestión en el Consejo Deliberante por 2 periodos, así que bueno, un desafío interesante, lindo. Me parece que nuestro bloque del Partido Verde junto a Victoria Boto es un bloque que representa a sectores de nuestra provincia que son los sectores más postergados, más vulnerables, a las mujeres, y eso se está viendo porque se ven los discursos, se ven los proyectos, se ven la postura, y bueno, y también nuestro compromiso fue en campaña de devolverle la legislatura a la gente, y la verdad que ayer
saber que había miles de fueguinos mirando la sesión, dijimos, bueno, qué bueno, algo está cambiando, porque antes nadie quería ver las sesiones y ahora había mucho interés en mirarla. Entonces, ya de a poco vamos abriendo el debate y poniendo no la apertura que nosotros comprometimos en campaña, y bueno, con mucho esfuerzo lo estamos logrando. Imagino para el monstruo, ¿no? De esas sesiones donde había realmente fuego en la gente, a una sesión donde el fuego es virtual, cómo cambiaron todas las cosas. Pensaba también en Ricardo Furlan, que también, o sea, por su estado yo pensé que no iba a estar presente, ¿no? Él estuvo de manera virtual. Claro, sí. Hay un tema de salud que no se lo permite. ¿Se llegó a la conclusión de poder tener voz y voto en forma virtual? Sí, lo que se hizo fue una votación para poder interpretar el reglamento en esta situación extraordinaria de pandemia, donde se interpreta la presencia del legislador. Entonces, lo que dijimos es que por estos motivos, como vos nombraste, del decreto de aislamiento preventivo social obligatorio y sobre todo para poblaciones en riesgo y demás, lo que hicimos fue interpretar el reglamento interno de la Cámara, entendiendo que la presencia de un legislador en este contexto de pandemia podía hacerse a través de este método virtual, tanto en las sesiones como en el trabajo en comisión que vamos a tener. ¿Pero por qué esto? Dijimos que sea de manera excepcional en la pandemia, porque es algo que nunca se pudo haber previsto en el reglamento, porque la verdad que nadie pensaba que íbamos a atravesar esta situación extraordinaria. Pero sí, nosotros desde el Partido Verde lo que hicimos fue presentar hace más de un mes un proyecto para ya adaptar el reglamento a estos nuevos tiempos y que se permita, ¿no?, adaptarlo al futuro del teletrabajo y demás. Así que un poco fue, obviamente por razones humanitarias, avalar esta postura y también pedir que se quede ya en una modificación del reglamento hacia adelante para que en este tipo de casos ya no queden dudas. Y todo un trabajo hacia adentro del personal legislativo para poder estar ayornado a esta nueva modalidad, ¿no? Sí, porque por ejemplo, mira, tenemos trabajo en comisión ahora, ¿no? Que nosotros queríamos que empiece hoy, de verdad, y bueno, por los votos del oficialismo se pospuso para el martes, pero por ejemplo, lo que es la sala de comisiones de la legislatura, no podemos estar ahí reunidos porque no da el espacio para digamos, del distanciamiento que tenemos que tener entre cada legislador. Así que, por ejemplo, en las reuniones... Y la participación de la prensa, discúlpame que te agregue, porque muchas veces en esas comisiones hay gente de gente de prensa que están interesados y van a cubrir esos eventos. Absolutamente. Por eso te digo que la prensa, los asesores y sobre todo los ministros que nosotros queremos que vengan a rendir cuentas y a brindarnos la información que necesitamos para este proyecto de emergencia que se pretende tratar, es muy importante tener los espacios de distancia correspondientes. Así que lo que se resolvió es, por ejemplo, trabajar en el recinto donde sesionamos, y se va a disponer una mesa donde van a estar sentados los ministros con el distanciamiento y seguramente los legisladores estemos en nuestras bancas, porque, bueno, hay que reconfigurar la forma de trabajar. Ahora, ya preguntándote directamente sobre el tema legislativo, ¿cuándo pudiste tomar vista, como llaman ustedes, al proyecto del oficialismo? La verdad, yo le digo siempre la verdad a la gente, yo accedí al proyecto el lunes por la tarde. A nosotros no se nos llamó antes para conocerlo, no se nos envió un borrador, no hemos tenido llamados del gobernador ni de ningún ministro para aportar nuestras miradas. Aún así, nosotros lo pedimos como Partido Verde desde que comenzó la pandemia, pero nunca hemos sido convocados. Ni siquiera después de que se ingresó el proyecto recibimos una llamada del bloque del oficialismo, de la vicegobernadora o del gobernador para trabajar el proyecto. Esa es la verdad. Y yo lo lamento un poco, porque si uno ve la actitud del presidente Alberto Fernández, que vos lo ves sentado con el jefe de la oposición, hablando con gobernadores de su partido y de otros partidos, me parece que hay que estar en una postura de madurez política y llamar a todos los sectores, porque en el futuro, cuando estudien cómo salimos adelante de esta crisis, lo mejor que puede ver la juventud del futuro de Tierra del Fuego es ver que de esta cuestión salimos todos juntos, en un consenso de todos los sectores políticos. Y eso lamentablemente no fue la propuesta del gobernador. Ahora, yo antes de hablar contigo, ¿no?, antes de saber que podía tenerte al aire, hacía una crítica con respecto a la forma, ¿no? Digo, 48 horas para analizar un proyecto, ¿de qué cantidad? Porque estamos hablando de un proyecto sobre, o sea, corregime si no es así, sí, sobre también hay
una parte de ese proyecto que trata de algo que ya ha sido consumado, ¿no? Que tiene que ver con toda la inversión que ya la provincia hizo en materia de pandemia, donde, a mi entender, sé que hubo determinados planteos del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía, pero donde no ha tenido, desde mi punto de vista, la transparencia que a mí me hubiese gustado. Coincido, mira, primero se trata, como vos decís, de un proyecto que busca instituir en la provincia el régimen de los DNU, de los decretos de necesidad de urgencia, como vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo en estos días, en estos casi 70 días de pandemia, dictó muchísimos decretos, entre ellos un decreto donde declaraba la emergencia administrativa, y ese decreto fue objetado por el Tribunal de Cuentas de la provincia y por la Fiscalía de Estado, donde le recomendaban al gobernador que modificara algunos artículos porque iban en contra de la Constitución y del sistema de legalidad de nuestra provincia, ¿sí? O sea, algo muy grave en realidad. Ahora, para bajarlo al llano, al que no participa directamente de la sesión, esto sería dejarme que yo gasto la plata de acuerdo a las necesidades que yo voy viendo, y después en el momento de rendírtela, si tengo los tickets, te los muestro, y si no, ya está gastada. Sí, en resumidas cuentas es lo que tiene que pasar por un control interno y externo, se saca el control, ¿no? Y como vos decís, déjame usar los fondos como yo deseo, y después lo controlás, después más adelante vemos. Y en realidad nuestra Constitución es muy estricta en cuanto a que el control del Tribunal de Cuentas es previo. Entonces, dos cosas. Primero, si nosotros como legisladores le votábamos el proyecto como lo mandó el gobernador, estábamos primero incurriendo en una irresponsabilidad. Y segundo, anulando la legislatura. ¿Por qué? Porque primero, si es un decreto que es de facultad del Ejecutivo, no hace falta que pase por la legislatura. Lo hacen pasar por la legislatura para que nosotros saneemos todos los actos administrativos que tomó el Ejecutivo durante estos 60 días, los cuales no conocemos, los cuales no analizamos y los cuales no están publicados, porque muchos de ellos no tenemos información. Entonces no fue en vano que la legislatura se cerró durante 60 días, porque te lo pongo al revés. Si nosotros hubiésemos estado funcionando en comisiones en paralelo al trabajo que hacía el gobierno en la emergencia, hubiésemos podido ir haciendo también el control político, ¿no? No técnico o legal que lo hace el Tribunal de Cuentas de la provincia, sino el control político, llamando a los ministros, requiriendo información, corrigiendo, pidiéndoles que corrijan algunas cuestiones. Y eso no pasó porque la vicegobernadora quiso cerrar la legislatura también. O sea, esta es la verdad. Nosotros, nuestro compromiso es con la gente y decirle qué es lo que sucede. Y esto es lo que está pasando. Por eso hay una cuestión muy central, Luis, que en ese proyecto hay muchas emergencias. Y la emergencia más urgente, ¿no?, además de la salud y lo sanitario que se está trabajando y que por suerte viene bien, es lo económico. Entonces nosotros no vamos a aprobar una emergencia administrativa en 2 días de trabajo en comisiones. Nosotros vamos a enfocarnos en esta semana en el trabajo, en lo económico nomás. Y lo demás, bueno, va a tener que venir a rendir cuentas cada área de gobierno para ir aprobando las otras emergencias. Esto también hay que decirlo, porque nosotros en nombre de la pandemia no vamos a convalidar ninguna ilegalidad. Ahora, tratando de entender un poco más, sí. Estamos hablando de dinero, de recursos, o sea, las arcas del Estado provincial están muy afectadas por la caída del petróleo. Esto implica la caída en recursos que, a modo de salvataje, el presidente de la Nación dijo: vamos a crear un valor del barril criollo, y en este valor vamos a poder liquidar regalías para que no quedemos todas las provincias productoras en la ruina. Corregime si no es así. Sí, hay un precio que se llama como un precio ficticio, por decirlo, ¿no?, para poder sostener este área, pero también es cierto que en cuanto a la cuestión del petróleo, también se incluyó en el orden del día la creación de una empresa de hidrocarburos Fodina, por ejemplo. Claro, ahí va a llegar a eso. Sí, mucha gente no sabía tampoco. Claro, nosotros no sabíamos. Por un lado, el lunes a las 11 de la noche que se había incluido eso en el orden del día. Perdón, te hablé encima tuyo. ¿Cuántos se enteraron ustedes? A mí me notificaron a las 11 de la noche del día lunes de la sesión. Y ahí te enteraste de que iban a crear una empresa petrolera con capitales estatales y privados. Sí, la verdad que bueno, lo que dijo el gobernador en los medios fue que el único asunto prioritario es la emergencia económica, y en eso nosotros nos vamos a enfocar. Pero claro, imagínate que necesitamos escuchar al sindicato también de petroleros, de los trabajadores. A todos los actores de... No es menor crear una empresa de hidrocarburos, o sea,
tenemos que darle el espacio de tratamiento al Poder Legislativo. Y acá yo pienso distinto en lo que dice el gobernador, que tiene que ser un tratamiento express, como que nos echa la culpa a nosotros, la legislatura, de demorarnos. Y en realidad el que se demoró en enviar el proyecto fue el gobernador, que tardó casi 70 días. Esto también hay que decirlo, porque ¿por qué hay tanto apuro? Nos hubiese llamado antes a trabajar en conjunto. O sea, no nos convocan en casi 70 días y ahora quieren que de un día para el otro convalidemos algunas cuestiones. Nosotros vamos a defender la legislatura, el Poder Legislativo y el mandato que nos dio el pueblo, que es de legislar y también de controlar. Entonces, por eso nosotros le pedíamos que empecemos a trabajar hoy en condiciones también, porque no sé si nos van a alcanzar esos 2 días de trabajo. Claro, pero bueno, ahí llegaba a que trabajo en la semana que viene. Claro, ahí te llevaba eso. ¿De qué plata estamos hablando? Mira, el proyecto establece 2.000 millones de pesos que vendrían de la venta de los dólares que la provincia consiguió por la emisión de los bonos, ¿sí? Serían ahí 2.000 millones de pesos por un lado. Pero después en otro artículo... Para, ¿dólares o pesos? Pesos. Pesos. 2.000 millones de pesos, ¿sí? Que vienen de la venta de dólares. Tendrían de ahí. Sí. Y después tenés en otro artículo, el Ejecutivo, el gobernador pide permiso para endeudar a la provincia por 3.000 millones de pesos. Te sigo. Serían en total, entonces, 5.000 millones de pesos. O sea, nosotros no podemos tratar en 48 horas de estudiar este endeudamiento. O sea, sería absolutamente irresponsable. Dejando de lado, ¿no?, si somos de un partido o de otro. Cualquier persona que se siente y le den decir, mira, tenés que elegir si vas a asignar 5.000 millones de pesos en 48 horas sin información. No, o sea, eso no se puede hacer. Eso es lo que planteamos nosotros, por eso pedimos el pase a comisión. Ahora, Laura, discúlpame mi desconocimiento, ¿no? ¿Quedan todavía dólares de aquel préstamo que gestionó Bertone al inicio de su gestión? En principio, lo que propone el proyecto es afectar parte de esos dólares que quedan. No sabemos cuántos quedan, que esa es otra información. Decir, mira, yo quiero afectar dólares. Bueno, pero primero mostrarme un resumen de la cuenta y decir, la provincia tiene estos dólares. Ayer mismo, Luis, salió una noticia de que habían afectado parte de esos dólares en plazos fijos. Entonces, si el dinero está en plazo fijo, no se puede usar. O sea que todas estas cuestiones son las dudas que tenemos nosotros. ¿Y ese dólar cómo lo convertimos? ¿A qué valor? Tampoco lo sabemos. Si uno se deja por el dólar oficial y por el dólar blue, hay una diferencia de 1.500 millones de pesos. O sea, no son cuestiones menores. Estamos hablando de la plata de todos y ese recurso después se tiene que devolver. O sea, eso es lo importante. No es que es ahorro, es crédito que tenemos. Entonces, todos esos dólares los estamos pagando. Entonces, no podemos rifar el recurso que tienen los fueguinos, así, darle, por ejemplo, al banco. El Banco de Tierra del Fuego es una institución financiera y tiene un determinado monto para prestar. Por más que vos le des miles de millones de pesos, solamente un porcentaje de eso puede prestar. Entonces, nosotros queremos que tengan más participación los municipios, que pueden dar la ayuda económica o créditos a tasas más bajas que lo que te da un banco. Bueno, son todas estas cuestiones que por ahí, la verdad, yo les pido disculpas si son muy engorrosas, pero... No son, yo trato de bajarlas al llano cuando me van quedando cosas colgadas, porque yo contaba hoy a modo editorial que hay un montón de sectores. Yo te pongo, por ejemplo, en los jardines materno-infantiles. Sí, con ellas estamos trabajando permanentemente. O sea, esta gente desde que empezó el aislamiento no tiene ingresos y tiene que pagar alquileres, impuestos y el personal. Sí. El personal. Mira, justo que vos hiciste referencia a los jardines maternales, en la ciudad de Ushuaia son alrededor de 14, en Río Grande son alrededor de 7, y con ellas estamos trabajando todos los días, en contacto estamos, porque nosotros lo que planteamos para los jardines maternales es que el Estado acompañe con el pago de los alquileres y que garantice los sueldos de las trabajadoras, ¿sí? Que son sueldos que no pueden hacer frente ahora porque primero no tienen, digamos, no es como una escuela privada que les pagan parte del sueldo del Estado, ¿sí?, a los docentes, no. Entonces, todo es con fondos de los jardines maternales, que viene de la cuota. Las familias que mandan a los chicos a los jardines no tienen el recurso para pagar la cuota por esta crisis,
y muchos, como están cerrados, no tienen que pagar la cuota. Entonces hay toda una situación muy complicada. Si nosotros le damos un crédito del Banco de Tierra del Fuego, de cualquier banco, a un jardín maternal, se va a estar comprando un problema porque no va a tener el recurso para pagarlo. Por eso entendemos que en esta época de crisis, en estos meses, 2, 3 meses, se le puede acompañar para que esa institución no cierre. ¿Por qué? Porque brindan un servicio que el Estado no está brindando, que es el de los jardines maternales. Porque en Ushuaia tenemos 2 jardines maternales públicos, en Río Grande 1 y en Tolwyn ninguno. Entonces el Estado tiene que garantizar el servicio social también que dan los jardines maternales y, por supuesto, en primer lugar, defender la fuente de trabajo, ¿no?, de las personas que están ahí. Pero también los jardines maternales son claves porque brindan un servicio que el Estado tiene que brindar y no está brindando, que es el cuidado de los niños entre 45 días y 3 años. Entonces no es menor, porque si uno activa el comercio y un montón de cuestiones, las familias tienen que llevar a sus chiquitos también a esos lugares. O sea, estamos todos vinculados, somos todos interdependientes. Entonces yo por eso le pido al gobernador que tenga esta mirada de que acá de la crisis que estamos en la que estamos, salimos todos juntos. No es que sale solamente el oficialismo y el partido forja o sale, no, acá tenemos que estar todos trabajando porque se trata del destino y de la tranquilidad y de la salud de los fueguinos y del futuro de nuestra provincia. Claro, pero entonces, aparte es por otra lógica la que planteamos. Yo te pido a vos que me corrijas porque no tengo seguridad acerca de los fondos propios que pueden llegar a llevar una solución financiera a todo el sector privado. Pero de esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Si gasto esto, es como decirte, a ver, un ejemplo para hablar desde el llano. Tengo una sola vacuna, pero la demanda que tengo es tremendamente grande. Entonces, si yo uso mal esta vacuna, después, ¿qué herramienta me queda para superar el efecto de la pandemia? Exactamente, es como vos lo decís. No tenemos muchas chances. Tenemos estos recursos, sí, pero tenemos que usarlos de una manera responsable y que para que lleguen a todos los sectores del sector privado, no solamente a los grandes, sino o a algún sector, sino sobre todo a los comerciantes pequeños, como dijimos, jardines maternales, trabajadoras de casa particulares, los remiseros, los taxistas, los almaceneros, los peluqueros, o sea, la gente que trabaja y que no tiene grandes estructuras. Disculpame que te sume, ¿no? Porque tenemos después los kinesiólogos, oftalmólogos, las ópticas. ¿Cuánta gente, los dentistas no pudieron atender por lo que implica el estado de pandemia? Sí. Realmente, ¿no? Los trabajadores que trabajan por su cuenta, como también tenés los electricistas, los plomeros, o sea, mucha gente hay involucrada. Es una cantidad que son miles de familias que la verdad que yo quiero que esa ayuda económica y esos créditos accesibles, primero los del Estado en su mayor parte, o sea, el proyecto que plantea el Partido Verde es que el 75% de esos 2.000 millones de pesos los administre el Estado, tanto provincial como los municipios, y no los bancos, la verdad, porque hoy por hoy, ¿cuántos fueguinos realmente, cuántos de todas estas personas que nombramos, Luis, pueden acceder a un crédito en el banco? No, ya si no pagué el último mes de autónomo, ya estoy afuera. Exactamente, entonces no tenemos que dar nuestros recursos al sistema financiero, sino que tenemos que emplearlos en servicio de la gente. Esa es nuestra postura del Partido Verde, y la verdad, otra cuestión que no hablamos, Luis, que también está dentro del destino de estos 2.000 millones, va al Banco de Tierra del Fuego, al Ministerio de Producción y Ambiente, pero a obras públicas también. Entonces, ¿cuánta plata va a ir realmente en ayuda a la sociedad? Si vos me estabas hablando que querés inyectarla al banco y tenés el anexo de obras públicas, porque tampoco 2.000 millones de pesos hoy en el contexto de inflación en el que estamos es tanto el recurso para que se divida en las 10 obras públicas que anexa el gobernador en el proyecto. Entonces, toda esta información es la que nosotros le vamos a exigir para sentarnos a debatir. Y esperemos realmente que nos lleguen con información y documentación seria y que no sean reuniones donde no podamos avanzar, porque nosotros vamos a ser muy firmes en la defensa de los intereses de la gente. Pues es que un portal, Crónicas Fueguinas, que mucha gente no lo quiere al portal, pero titula que el oficialismo y la Unión Cívica Radical se quedó con todo en la legislatura. ¿Es cierto esto? En realidad me habían preguntado recién también en otra entrevista, para contarle a la gente, las comisiones son 7, las permanentes.
y todos los partidos políticos mandamos representantes, ¿sí? Por ejemplo, a mí, como Laura Colazo, yo estoy representando a Partido Verde en la Comisión 2, que es de presupuesto, y en la Comisión 3, que, bueno, tiene muchos temas, entre ellos obras públicas y recursos naturales y energía. Dentro de las comisiones se definen autoridades, un presidente, un vicepresidente y un secretario. El oficialismo, el partido de gobierno, tiene y las alianzas que hicieron tienen las presidencias y las autoridades. Y el PJ y el Partido Verde integramos las comisiones, pero no las presidimos, ¿no? Esa sería un poco la situación. Pero no por no presidir una comisión no tiene nada que ver con poder hacer un trabajo. O sea, nosotros trabajamos en todos los temas y integramos todas las comisiones como Partido Verde, no quedamos afuera, digamos. No, eso es claro, pero también es claro la alianza que le permite al gobierno como tener una mayoría automática, sería, en términos políticos, es como que dime o sea, con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Es como decir, bueno, cuando se presenta a debatir determinado tema es como que tienen las manos suficientes como para dejarte afuera. Mira, yo no soy muy respetuosa yo de mis pares, no quiero hablar por la UCR, pero no creo que sea así realmente, porque ayer se resolvió pasar el proyecto a comisión, no tratarlo. Entonces no hay mayorías automáticas en la legislatura. O sea, hay obviamente oficialistas, sí, que son la alianza del gobierno, que forja el MPF, pero los partidos de la oposición, digamos, lo que votó la gente como oposición, estamos, digamos... Vos sabés, Laura, no nos conocemos con vos, pero yo no hago editoriales después que corto con el entrevistado. Y yo planteaba de que en términos de lo que necesita el sector privado, el sector comercial, las pymes, como dijiste, los peluqueros, los que tienen una pequeña empresita, el tiempo es oro, realmente el tiempo apremia. Y me parece que no es justo que se haya postergado el tratamiento hasta el día martes. Había cuenta que venimos en cuarentena y tenemos tanta gente que ya no sabe qué más hacer en casa. Entonces decimos, bueno, se podrían haber puesto firme a decir, bueno, analicemos todo esto, porque para el próximo jueves quieren la respuesta. Sí. Entonces yo digo, bueno, si volvemos a que el día martes nos sentamos en comisión y el jueves tenemos que definir el tema, ahí es donde digo, bueno, esto me parece que no es justo. Para mí no hubiera sido justo tampoco que ayer se apruebe un proyecto que va en contra de la gente, que esa ayuda no iba a llegar. Si nosotros aprobamos el proyecto ayer, esa ayuda a la gente no iba a llegar. Entonces acá, yo, como te digo, yo soy muy frontal en esto. El gobernador en 65 días, no quiero hacer malas cuentas, pero casi 70 días, no nos llamó a los bloques de la legislatura. Qué diferente hubiera sido, Luis, que el gobernador y su equipo hubiesen trabajado con los 5 bloques de la legislatura estos 60 días, y el lunes, cuando presentó el proyecto, estemos todos los presidentes y presidentas del bloque sentados con él. Claro, sí. ¿No? Porque ahora se nos echa a nosotros la responsabilidad, pero el oficialismo cerró la legislatura 2 meses. ¿Pero quién echa la responsabilidad? Yo hoy traté de comunicarme... Perdón, Luis, quiero ser claro en esto, que por ahí se puede... No lo digo por vos, lo digo que se puede entender que la legislatura demora en tratamiento, pero en realidad nosotros como Partido Verde tenemos que hacer un proyecto que realmente le llegue a esos pequeños comerciantes. Con este proyecto no se sabía el destino de los fondos. ¿Qué pasaba si esos 2.000 millones de pesos, el gobernador, después de tener la ley, decía, bueno, mira, estos 2.000 millones de pesos se van al banco? ¿Qué pasa con toda esta gente que nombramos que no entra que no es apta para sacar un crédito y que tampoco tiene la plata para devolverlo? Ahora, en la libre discrecionalidad que me lleva a la emergencia, sí, ¿puede usar ese dinero también para pagar sueldos? Eso es lo que nos preguntamos nosotros también, y por eso queremos escribir que no se pueda usar para el pago de sueldos, que no vaya al FUCO, que es el fondo único, ¿no?, que tiene el Estado provincial. Esas son las cuestiones realmente, Luis, que nos preocupan. Por eso yo le pido a la gente que nos esté escuchando, ojalá que haya sido clara en esto. Acá la demora es responsabilidad del Poder Ejecutivo, que en 60 días no nos convocó. O sea, ahora nosotros estamos, por supuesto, totalmente dispuestos. Ya desde esta mañana es la 1 de la tarde. Nosotros de las 8:30 estamos ya trabajando con nuestro equipo para
con todo el listado de la información que le vamos a pedir a los ministros, que lamentablemente lo tenemos que ver recién el martes, porque el oficialismo nos dijo así, porque no tenemos la mayoría, el Partido Verde y el PJ no tiene la mayoría para poder agendar el debate, porque eso, bueno, lo definieron que sea el martes. Pero nosotros ya venimos trabajando desde el lunes sin parar y hoy a la mañana ya estamos con los cuestionarios para ver, por ejemplo, si estos dólares realmente se pueden usar, porque se necesita un permiso de los tenedores de los bonos, ¿sí? Tienen que dar el aval para que se usen los dólares. No sabemos si se le pidió, si se le hizo una consulta o no. Eso dice el contrato, por ejemplo. No, bueno, pero por eso es como que no me cierra eso, ¿no? Decir, bueno, el martes recién nos sentamos en comisión y el jueves ya tenemos que votar. Bueno, pero está bien, no vamos a quedarnos con eso, es lo que tenemos. Laura, yo te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado. Siempre digo que nosotros no podemos hacer periodismo si ustedes no atienden en el teléfono, ¿no? Así que yo te agradezco que hayas hablado y te invito, no sé si querés comunicar algo más a la sociedad. Mira, me gustaría contarle a la gente que, bueno, que el martes vamos a estar trabajando con todos los ministros requiriendo información y que la idea nuestra es poder transmitir todo este trabajo, que se transmita por la página de la legislatura en vivo, también para que todas las personas puedan escuchar también el debate. Y si te parece, también podemos hacer una entrevista en el mientras tanto y yo lo voy contando a la gente cómo va. Eso estamos a disposición, ¿sí? Dale, coordinamos eso porque es bueno, a ver, es indispensable. Yo sé que hay un montón de gente ansiosa para saber qué pasa porque realmente no confía en nuestro banco. Yo, la verdad que hay mucha gente que está en duda, ¿no?, con el sistema financiero y sobre todo más el sector privado también. Sector financiero privado. Lo que tenemos como fortaleza es que tenemos una banca pública. Ahora, la banca pública la tenemos que poner al servicio, ¿no?, y orientar bien las ayudas para que lleguen a la gente. Hay buena intención, yo entiendo que hay muchas líneas de crédito. Ahora, tenemos que darle más recursos humanos también al banco, porque hay 2 personas en Río Grande, por ejemplo, en una sucursal recibiendo a los 2.500 comerciantes. Entonces... A ver, repetí, por favor, se me fue el dato. Que en una reunión con la Cámara de Comercio de Río Grande nos decían que en una sucursal había solamente 2 personas, porque obviamente el Banco de Tierra del Fuego no tiene no está superado por la pandemia, no tiene cientos de empleados que estén recibiendo los trámites de los créditos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué planteábamos nosotros? Que se trabaje con el banco, con el Ministerio de la Producción y con los municipios que tienen toda una estructura administrativa y que dan crédito ya, los municipios de las ciudades. Bueno, que se le inyecten más fondos para que ellos puedan también ser canales de ayuda económica, sobre todo los más pequeños, la gente que necesita ya la ayuda urgentemente. Está claro y no me parece nada alocado que así sea. No, a mí me parece que es bueno y que, como hace el presidente, dice, bueno, vamos a descentralizar los recursos. El control de precios también lo hacen los municipios. O sea, lo puede hacer nación, lo puede hacer provincia, pero el presidente dice, no, es mejor que también los hagan los municipios. Bueno, acá lo mismo, los fondos, que lo asigne el banco, que lo asigne la provincia y que también los municipios estén asignando con el fin de ayudar urgentemente. Acá hay que mostrar gestos de grandeza y de solidaridad y de apertura en pos del beneficio de la gente. Ahora qué loco, ¿no? Porque lo vemos a Alberto Fernández sentarse en la misma mesa con Larreta y con Kicillof, ¿no?, que son lógicamente de estructuras políticas totalmente diferentes, poco tienen que ver entre sí. Pero vemos a Alberto Fernández viajando a una provincia, como lo hizo ayer en Santiago y en Tucumán. Y uno esperaría, ¿no?, que en Tierra del Fuego, ¿por qué el intendente no puede mantener encuentros con, o sea, te hablo presenciales, ¿no?, porque siempre vamos a coincidir, creo, que en lo virtual no es lo mismo, ¿no? Muchas veces necesitamos ver el gesto del otro cuando estamos teniendo una reunión. Y yo digo, qué lástima, ¿no?, que no tienen la posibilidad, no se han dado la posibilidad de juntarse. Lugar hay, donde puedan juntarse, verse la cara y planificar cómo vamos a poner de pie o cómo le vamos a poner el pecho juntos a la pandemia. Sí, y además otra cosa que es central, que tenemos una fortaleza también en la provincia, que son 3 municipios nomás, ¿no? Hay provincias que tienen, Córdoba tiene 427 municipios, sería muy difícil juntarlos a todos. Claro, acá pero tenemos... Tolwyn no tiene casos y Río Grande viene pero mucho mejor que nosotros. Bueno, y digo, son 3 nomás intendentes. Tendría que haber un diálogo fluido, una reunión semanal,
tendría que haber, ¿no?, una dinámica diferente. Pero bueno, somos respetuosos también de las posturas, digamos, del gobernador, que no está llamando a los intendentes, pero no la compartimos. Pero quizás sean parte de los cambios que el pueblo necesita ver para encontrar ahí un gesto de decir, bueno, están haciendo realmente algo por mí, y no sentirse como estamos ahora, medio como, ¿no?, bolas sin manija, decía mi abuela. Laurita, ya para despedirte, 25 de mayo, ¿no?, y conociéndolo al monstruo, o sea, se habrá recorrido, se habrá compartido con milonga, se habrá estado abrazándose con la gente. ¿Qué 25 de mayo diferente, por Dios? Sí, un 25 de mayo intensado realmente, pero bueno, va a ser un muy buen día para reflexionar también, ¿no?, recordando al primer gobierno patrio, y bueno, y la necesidad también de refundar muchas cuestiones, ¿no?, de nuevas formas de trabajar, de vivir, de también reflexionar en cómo estamos generando el desarrollo y cómo el sistema también capitalista está en crisis, y qué buena oportunidad para poder promover nuevas formas de desarrollo que generen sociedades más justas, más inclusivas, más igualitarias y más respetuosas también del ambiente y del mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Saluda a tus padres, por favor. Muchas gracias, Luis. Un cariño grande a toda la audiencia y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a vos. 13:13 y tuvimos el testimonio de Laura Corazzo, legisladora de la provincia por el Partido Verde.